Juez se ríe de una mujer negra en el tribunal. Queda en shock cuando ella muestra su carnet del USSS. Ponte cómodo para que disfrute de esta fascinante historia. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que esté pendiente a todas la historia que subimos al canal. Amara Johnson siempre había sabido que la vida no era fácil para una mujer negra que decidiera luchar por sus derechos en un sistema que no siempre estaba dispuesto a reconocerlos. Desde pequeña, había aprendido que su voz, aunque poderosa, a menudo no se escuchaba, que sus logros, aunque significativos, pasaban desapercibidos, que su lugar en el mundo estaba constantemente en juego. Nació en un barrio humilde de Washington, D.C., donde la pobreza y la discriminación eran compañeros constantes. Pero desde que era niña, se propuso cambiar el destino que parecía marcado para ella. Con una determinación férrea, se graduó con honores en la universidad, superando innumerables obstáculos y prejuicios. Su sueño siempre fue servir al país, no como cualquier persona, sino como alguien que, con poder y sabiduría, pudiera marcar la diferencia. Finalmente, alcanzó su objetivo y se unió al servicio secreto de los Estados Unidos, una hazaña que pocos, especialmente una mujer negra, lograban. El caso que la traía a este tribunal no era uno que ella hubiera elegido, pero entendió que a veces las circunstancias la obligaban a dar un paso adelante. Se trataba de una demanda contra un hombre poderoso que había intentado usar su influencia para salvarse de un delito grave. La mujer que había sido víctima de su abuso estaba sujeta a amenazas de todo tipo, y el testimonio de Amara, basado en su experiencia y su habilidad para reconocer patrones de conducta peligrosa, era crucial. Amara llegó a la sala del tribunal con la cabeza erguida, segura de sí misma, aunque con el peso de saber lo que estaba en juego. La sala estaba llena, pero su presencia destacaba de alguna manera. Como agente del servicio secreto, ella estaba acostumbrada a operar detrás de las sombras, pero hoy estaba en el centro de atención. La acusación que enfrentaba el acusado era grave. Un alto ejecutivo de una conocida firma de tecnología había manipulado contratos para beneficiarse de fondos públicos. Había tratado de sobornar a varios funcionarios, y la prueba de su culpabilidad parecía irrefutable. Sin embargo, como en muchos casos, las manos poderosas estaban jugando a su favor, y había alguien en la sala que no dudaba en utilizar su poder para protegerlo, el juez. El juez Andrew Peters era un hombre conocido por sus vínculos con grandes corporaciones y por sus ideologías conservadoras. Había sido parte del sistema judicial por más de 30 años, y aunque algunos lo consideraban un hombre justo, había rumores sobre su inclinación a favorecer a los ricos y poderosos. Este caso no iba a ser diferente, pensó Amara al entrar en la sala. El juicio comenzó, y la acusación presentó su caso con firmeza. Los testigos hablaron de los sobornos y las amenazas, mientras que los abogados defensores intentaron desmentir cada punto, buscando cualquier resquicio en la ley que pudiera salvar a su cliente. Pero fue cuando Amara tomó la palabra para testificar que el ambiente en la sala cambió. Su voz, serena pero firme, resonó en todo el tribunal. Había observado durante semanas cómo el acusado trataba de manipular el sistema para evadir la justicia, y ahora iba a revelar la verdad. Sin embargo, mientras relataba los eventos con una precisión que solo alguien de su calibre podía lograr, el juez Peters comenzó a interrumpirla. No necesitamos tus palabras llenas de emociones, señora Johnson, dijo el juez con una sonrisa despectiva. Hemos escuchado suficientes testimonios. Este caso no tiene más que rodeos. La sala se quedó en silencio por un momento, pero Amara no se inmutó. Sus ojos se mantuvieron fijos en el juez, ignorando su actitud grosera. Sabía lo que estaba en juego, y no iba a dejar que la intimidación fuera un obstáculo. Cuando el juez volvió a hacer un comentario mordaz sobre su testimonio, algunos miembros del público murmuraron en voz baja. Amara notó la incomodidad que empezaba a sentirse en el aire, pero también la tensión creciente. En ese preciso momento,
El juez se echó hacia atrás en su silla, cruzó los brazos y soltó una risa burlona. ¿Una mujer como tú, realmente crees que puedes cambiar algo aquí? No me hagas reír. No tienes idea del poder que tiene el hombre al que estás acusando. Ni siquiera sabes cómo funcionan realmente las cosas. Esas palabras fueron un golpe directo para Amara. Durante años, había estado enfrentando miradas despectivas, comentarios hirientes y obstáculos que parecían insuperables. Pero esto era diferente. El juez había cruzado una línea, y Amara sabía que no podía dejarlo pasar. La sala se quedó en silencio total, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Amara respiró profundamente antes de hablar. No estaba acostumbrada a dejarse intimidar, pero la forma en que el juez la había humillado en público tocó una fibra sensible. Ella sabía que había personas observando, no solo en la sala, sino fuera de ella, esperando que las reglas del poder siguieran su curso como siempre. Pero Amara no iba a permitir que su historia fuera silenciada. No esta vez. Con una calma que sorprendió incluso a los presentes, sacó un pequeño carnet de su bolso. El carnet, sellado con el emblema dorado del Servicio Secreto de los Estados Unidos, era un símbolo de autoridad que pocos en el país podían ostentar. Al levantarlo ante los ojos del juez, no dijo una sola palabra. El simple acto de mostrarlo fue suficiente para alterar el ambiente. El juez, que hasta ese momento se había mostrado arrogante, observó el carnet y de inmediato, su rostro se transformó. La risa desapareció de sus labios, y una sombra de duda apareció en sus ojos. El emblema dorado brillaba bajo la luz de la sala, y el carnet era una prueba irrefutable de que Amara no era una simple testigo, sino alguien que estaba acostumbrada a manejar el poder y la verdad. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala, y el abogado defensor del acusado intentó intervenir, pero su voz se desvaneció en el aire. Todos estaban atentos al cambio en la expresión del juez. La arrogancia que había mostrado hasta ese momento se evaporó, reemplazada por una tensión palpable. Amara no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El carnet ya hablaba por ella. Durante años, el servicio secreto había operado en las sombras, protegiendo a aquellos que necesitaban ser protegidos, y castigando a aquellos que se creían por encima de la ley. Amara era parte de esa estructura, y aunque no lo hacía por reconocimiento, sí sabía el peso de la responsabilidad que llevaba. Finalmente, después de un momento que pareció eterno, el juez habló, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Esto no cambia nada. Aún estamos en medio de un juicio. No puedes influir en esta sala solo porque eres parte del servicio secreto. Pero su tono tembloroso dejó en claro que ya no estaba seguro de sí mismo. El poder que Amara había desvelado ante él era más grande de lo que había imaginado. Con la revelación del carnet del servicio secreto, la atmósfera en la sala cambió de inmediato. Los abogados, los testigos, incluso los miembros del público se miraron entre sí, intentando procesar lo que acababa de suceder. Amara había demostrado que no era una simple mujer luchando por justicia. Era una mujer que tenía el poder de cambiar el curso del juicio y el destino de todos los presentes. El juez Peters, ya sin la confianza que lo había caracterizado, se vio obligado a tomar una pausa. Durante los siguientes minutos, la sala permaneció en silencio, mientras él luchaba por recuperar su compostura. Amara permaneció en su lugar, sin mostrar emoción alguna, pero con una mirada que dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder. Finalmente, el juez pidió un receso, y durante ese tiempo, el abogado defensor del acusado intentó hacer todo lo posible para retomar el control del caso. Pero Amara sabía que la balanza ya había cambiado a su favor. Su carnet no solo había demostrado su vínculo con el servicio secreto,
sino que también había mostrado que ella estaba dispuesta a ir más allá de lo que la mayoría habría considerado una simple defensa. Mientras el juez Peters y los abogados defensores se retiraban para discutir, Amara se quedó en su lugar, observando con una serenidad que no hacía más que aumentar la tensión en la sala. Todos esperaban una reacción, una palabra, algo que les dijera que estaba sucediendo, pero Amara no estaba dispuesta a ser quien cediera el control de la situación. El receso, que debería haber sido breve, se extendió más de lo que nadie había anticipado. Los murmullos entre los asistentes se hicieron más fuertes, y Amara sabía que algo importante estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. No era la primera vez que veía el poder de la corrupción en acción, pero esta vez el asunto era más personal. Había tenido que enfrentarse a figuras poderosas y enfrentar actitudes que despojaban a las personas de su dignidad, pero nunca antes un miembro del sistema judicial había mostrado tanto desprecio por la justicia como el juez Peters. Amara no iba a dejar que su testimonio quedara en el olvido. Cuando el receso terminó, el juez regresó al estrado, pero su rostro ya no era el mismo. Había perdido la seguridad con la que había comenzado el juicio, y su mirada ahora era cautelosa, incluso temerosa. La sala estaba más tensa que nunca, y los ojos de todos se centraron en él, esperando que diera una respuesta. Señora Johnson, comenzó el juez Peters con un tono que era la mezcla entre respeto y preocupación, entiendo que usted tiene una posición importante en el gobierno. Pero esto no cambia lo que estamos aquí para hacer. Este es un juicio de justicia, no una confrontación de poder. Amara no se inmutó ante sus palabras. Sabía que el juez intentaba recobrar algo de su autoridad, pero la verdad era que ya no tenía el control. Lo que ha sucedido aquí, señor juez, respondió con calma, es que usted ha mostrado su desdén por la justicia, por las personas que realmente luchan por lo que es correcto. Pero eso va a cambiar. Mi presencia aquí no es solo para dar testimonio, sino para garantizar que este juicio sea justo. El hecho de que usted haya tratado de menospreciarme de esa manera es algo que no voy a permitir, y si esto sigue adelante, las consecuencias para usted no serán pequeñas. El juez intentó hablar, pero las palabras no le salían con la misma autoridad de antes. Se aclaró la garganta, mirando a su alrededor, antes de darle la palabra al abogado defensor, que también parecía desconcertado por la repentina intervención de Amara. Señoría, comenzó el abogado, un hombre de mediana edad con una actitud de arrogancia que había caracterizado su defensa hasta ese momento, creo que debemos movernos para terminar este juicio. Es obvio que la señora Johnson está usando su posición para manipular las circunstancias a su favor. Amara no se dejó amedrentar por las palabras del abogado defensor. Sabía lo que estaba en juego. Había escuchado demasiados casos como este, donde los poderosos pensaban que podían jugar con las reglas sin importarles las vidas de las personas que afectaban. Pero Amara no era una de esas personas que se dejaba manipular. Había sido entrenada para ver más allá de las apariencias, para identificar la corrupción cuando la veían, y estaba dispuesta a asegurarse de que todo el mundo en esa sala entendiera la importancia de la justicia. La sala entera estaba tensa. La presencia de Amara como agente del servicio secreto había alterado la dinámica del juicio de una manera que nadie había anticipado. El juez Peters intentó reponerse, pero el daño ya estaba hecho. La gente que había llegado a la sala como espectadores ahora entendía que este juicio no era simplemente una cuestión de leyes y evidencia. Había algo más en juego. Había algo mucho más grande detrás de cada palabra, cada mirada, cada gesto. Finalmente, el juez Peters, después de unos momentos de incomodidad, suspendió la sesión para consultar con otros miembros del tribunal. El abogado defensor del acusado protestó, pero incluso él sabía que la situación estaba fuera de su control. Todos los asistentes, abogados y periodistas esperaban la siguiente movida.
Amara estaba segura de que el juicio no podría continuar como si nada hubiera pasado. Algo tendría que ceder. Los minutos pasaban lentamente mientras el ambiente en la sala se cargaba con una tensión palpable. Los murmullos en los pasillos eran cada vez más fuertes. Los periodistas se agrupaban cerca de la entrada, esperando alguna declaración, pero nadie sabía con certeza qué sucedería a continuación. Amara no miraba a su alrededor, su atención estaba fija en la puerta por donde el juez había salido, esperando su regreso. En los pasillos, fuera de la vista de la sala, un grupo de abogados y asistentes judiciales se reunía para discutir la situación. Sabían que no podían ignorar el hecho de que Amara Johnson no era una mujer común. Su carnet del servicio secreto había alterado la dinámica del juicio, pero el hecho de que ella misma hubiera hecho uso de su poder de esa manera los había puesto en una posición incómoda. Si todo se mantenía en marcha, sería muy difícil que el juez Peters pudiera seguir actuando con la misma parcialidad. Amara tenía claro que lo que había sucedido en ese juicio era solo una muestra de los problemas más grandes que enfrentaba el sistema judicial. Un hombre poderoso como el acusado podría estar a salvo de la justicia, pero eso no significaba que las personas que luchaban por lo correcto debían rendirse. No lo haría ella. Cuando el juez Peters finalmente regresó a la sala, su rostro estaba visiblemente más demacrado. Sabía que las próximas decisiones serían cruciales, y su postura ya no era la misma. No podía ignorar el hecho de que el caso ahora había tomado una dimensión mucho más grande, una dimensión que podría afectarlo personalmente. Señor juez, dijo Amara, levantándose de su asiento. Este juicio no es solo sobre lo que sucedió entre mi cliente y el acusado. Es sobre la justicia. Y la justicia no puede ser manipulada por quienes tienen el poder de cambiar las reglas a su favor. Mi deber aquí no es solo testificar, sino asegurarme de que las reglas sean las mismas para todos. No importa quién seas, el juez intentó responder, pero sus palabras fueron interrumpidas por el abogado defensor, que comenzó a hablar rápidamente para desviar la atención de las implicaciones más profundas del caso. Pero no importaba lo que dijera. La gente en la sala estaba viendo algo mucho más grande.